Soy Joaquín Suárez, CEO de una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo. En 2025, a los 42 años, finalmente sentí que mi vida estaba bajo control. O al menos, eso era lo que pensaba hasta ese momento. Era martes, y estaba sentado en mi oficina, revisando mis correos electrónicos, cuando una notificación de demanda apareció en mi pantalla. Carla Pérez, una abogada con una reputación que ponía los pelos de punta, me estaba demandando. ¿La razón? Prácticas corporativas poco éticas. Sabía que mi empresa no era del todo la adecuada, pero nunca imaginé que ella, alguien tan incansable en la lucha contra los grandes, se fijaría en mí. Esto fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Estaba tan absorto en mi trabajo que nunca me di cuenta ni por un segundo cómo afectaría a mi hijo, Mateo. Tenía solo 6 años, pero ya era un pequeño observador, siempre atento a todo lo que le rodeaba. A pesar de ser tan joven, parecía que entendía más de lo que debía sobre el mundo de 1900. Los adultos. Ese día me vio tenso y curioso me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué rápidamente el proceso y que nuestra empresa podría enfrentarse a una gran batalla. Fue entonces cuando él, con esa sonrisa pícara que solo él tiene, me miró y me dijo: «Papá, tú y doña Carla deberían casarse. Así ella dejará de pelear contigo». Me quedé congelado por un segundo, tratando de entender lo que estaba diciendo. ¿Pensó que de alguna manera Carla y yo estábamos teniendo un romance sin resolver? Entonces solté una risa nerviosa y traté de explicarle a Mateo que lo que él imaginaba no tenía nada que ver. «No, hijo, así no funciona», dijo, intentando desviar la atención hacia algo más ligero. Pero Mateo no se rindió. Se quedó allí, mirando el teléfono sobre la mesa, hasta que de repente lo cogió y, con toda la seriedad de un adulto, marcó el número de Carla. Antes de que pudiera intervenir, ya tenía el teléfono pegado a la oreja y, sin dudarlo, dijo: «Hola, señora Carla. Soy Mateo, hijo de mi padre Joaquín. ¿Quiere casarse con él para que dejemos de pelear? Así él será feliz y la empresa también». Yo, en shock y sin saber en absoluto cómo reaccionar, rápidamente cogí el teléfono. Al otro lado, una larga pausa, seguida de una risa divertida de Carla. Definitivamente fue más divertida de lo que jamás podría haber imaginado. «Tu hijo tiene unas ideas bastante creativas, Joaquín», dijo en voz baja, pero con un tono de ironía que me hizo sentir aún más incómoda. Pero lo peor de todo fue cuando preguntó: «¿Y a ti, Joaquín, qué te parece la propuesta de tu hijo?». Solo pude murmurar: «No es exactamente así». Pero lo cierto es que, en medio de toda esa confusión, comencé a darme cuenta de que esa relación, fuera cual fuera la forma que tomara, podía convertirse en algo mucho más interesante de lo que imaginaba. Y allí, en medio de un proceso legal, algo más personal empezó a surgir. Después de esa conversación, las interacciones con Carla comenzaron a multiplicarse. En el tribunal, la batalla fue intensa. Ella, con toda su astucia legal, siempre parecía ir un paso por delante. Pero fuera de la sala del tribunal estaba sucediendo algo extraño. Carla y yo empezamos a intercambiar miradas y provocaciones disimuladas durante las audiencias, e incluso en el ambiente más formal de la oficina se iba formando una tensión inusual. Y como si fuera poco, Mateo, como un pequeño cupido travieso, seguía planeando encuentros entre nosotros. Él, con sus bromas inocentes y sus preguntas directas, hizo que la atmósfera entre Carla y yo se volviera cada vez más interesante. A veces, incluso yo me sorprendía pensando en sus palabras de manera diferente, como si hubiera algo más detrás de sus argumentos legales. La relación friccional comenzó a tomar otro giro. Los argumentos en el tribunal fueron agudos y de alguna manera cargados de un sutil coqueteo. Podía ver en sus ojos, mientras me desafiaba con cada palabra, una curiosidad que empezaba a ir más allá de lo profesional. No se trataba solo de luchar por lo que representaba o de ganar el caso. Fue algo más visceral. Para mí, que siempre sabía exactamente lo que estaba haciendo,
Sentía como si de alguna manera estuviera perdiendo el control. Carla, con su brillante inteligencia, me volvía loco y, al mismo tiempo, me fascinaba de un modo que no sabía cómo afrontar. Cuando ella decía algo con lo que no estaba de acuerdo, era como si su voz tuviera el poder de hacerme reconsiderar todas mis estrategias, y eso me molestaba y me atraía al mismo tiempo. Sin embargo, no fui el único que notó la atmósfera tensa entre nosotros. Mateo, con su visión infantil, no tardó en notar que algo pasaba entre su padre y doña Carla. Una tarde, cuando estábamos en casa, me miró con esos ojos grandes e inquisitivos, como si supiera más que cualquier adulto en la habitación. «Papá, sé que te gusta, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Eso me tomó por sorpresa. Intenté desviar la conversación diciéndole que simplemente estaba concentrado en el trabajo, pero él no se dio por vencido. «Sé que a ella también le gustarás. Solo tenéis que entenderos bien», dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo. La manera en que hablaba, con tanta seguridad, tan sin filtros, me hizo detenerme por un momento y preguntarme si, tal vez, no tenía más razón de la que quería admitir. En los días siguientes, la situación en el tribunal se intensificó. Carla parecía cada vez más decidida y sus argumentos cada vez más refinados. Pero, fuera del público, la dinámica entre nosotros dos se volvió cada vez más difícil de ignorar. Y fue exactamente cuando ella me desafió con una última estrategia genial, casi jugando conmigo, que algo encendió. Yo también la desafié, pero de un modo que, en el fondo, no era solo una disputa profesional. Sabía que estaba coqueteando, no solo con las palabras sino con la situación. Carla me miró diferente en ese momento y algo en ambos se alineó silenciosamente. Estaba empezando a darme cuenta de que la batalla que estábamos librando en el tribunal no era nada comparada con la batalla que se estaba librando entre nosotros dos, fuera del tribunal. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. En una de las últimas reuniones, antes de la audiencia final, Carla se presentó en mi oficina, sola, sin su equipo de abogados. Ella era diferente, sin la fachada despiadada que solía mostrar. Ella estaba más relajada, quizás incluso un poco vulnerable, y eso me tomó por sorpresa. «Tenemos que hablar, Joaquín», dijo ella con la mirada seria, pero al mismo tiempo había una suavidad en su tono que nunca antes había notado. No sabía cómo reaccionar. La tensión entre nosotros era innegable, pero ¿qué significaba eso exactamente? No quería admitirlo, pero había algo mucho más profundo que estaba ocurriendo y que yo no podía controlar. Durante la conversación hablamos del proceso, de la situación de la empresa, pero también de nuestra vida personal, como si de alguna manera todo se hubiera salido de control. Carla, normalmente tan controlada y estratégica, parecía estar compartiendo algo de sí misma, algo que no esperaba, y en el fondo, comencé a darme cuenta de que, a pesar de todas nuestras diferencias, había una atracción mutua. Fue como si se hubiera roto una barrera invisible, y las provocaciones anteriores ahora estuvieran cargadas de algo mucho más personal. No sabía qué hacer con estos sentimientos conflictivos. Todo lo que sabía era que, de alguna manera, lo que comenzó como una batalla legal se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y difícil de ignorar. Los siguientes días fueron una mezcla de confusión y anticipación. En el tribunal, los argumentos se volvieron aún más agudos, pero fuera de él, Carla y yo comenzamos a navegar una dinámica completamente diferente. Las miradas que intercambiábamos en las reuniones de estrategia ahora estaban cargadas de algo más. La tensión no era solo profesional, se extendió a algo personal y casi prohibido. Mateo, por supuesto, continuó con su misión de acercarnos. Sugirió encuentros casuales entre Carla y yo, como si fuera solo una coincidencia. Sin embargo, sabía que estaba actuando deliberadamente, creando oportunidades para que pasáramos más tiempo juntos. Como si todo esto no fuera suficiente, la presión de los medios y el propio proceso empezaron a afectar nuestra relación. Carla se estaba volviendo cada vez más indecisa, y podía verla luchando por mantener el control de sus emociones, incluso
mientras su interés en mí crecía. Era un juego peligroso y no sabía cómo terminarlo. Y entonces, la bomba explotó. En medio de la audiencia final, un periodista logró sacar una foto de Carla y de mí, aparentemente en un momento relajado, conversando de manera íntima. La imagen fue un shock para ambos y en un instante, nuestra relación profesional salió a la luz. El escándalo fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de rumores de un romance entre nosotros, lo que hizo que nuestra posición legal fuera aún más frágil. Para Carla, esto significó un gran riesgo para su carrera. Para mí, la amenaza era igualmente grave, pero en medio de la tormenta había algo más, algo que no se podía ignorar, la verdadera conexión que ahora existía entre nosotros. Por mucho que quisiéramos mantener las apariencias, ambos sabíamos que no era solo la batalla legal lo que nos unía ahora. Con el escándalo cobrando impulso, Carla y yo nos encontramos en una situación imposible. Sabía que tenía miedo de perderlo todo, su carrera, su reputación e incluso su credibilidad en el caso. Ella siempre había sido despiadada y profesional, pero ahora había algo más en juego. Carla estaba a punto de tomar una decisión difícil y podía ver en sus ojos la batalla interna que estaba librando. Para mí la situación era igualmente complicada. Estuve dispuesta a ceder y aceptar todas las condiciones que ella impusiera al caso, para no perder lo que estaba empezando a florecer entre nosotros. En ese momento me di cuenta de que el imperio que tanto me había costado construir no valdría nada si al final perdía la oportunidad de vivir algo real con ella. Pero al mismo tiempo, el miedo de ver todo derrumbarse me paralizaba. Aceptar los términos significaba perder la batalla en los tribunales, pero quizás ganar algo más importante. Y entonces hice lo que parecía impensable. Acepté, me rendí. Cuando se hizo el anuncio, tanto los medios de comunicación como mis aliados comerciales quedaron en shock. Carla, con su ética imbatible, había ganado, pero no de la forma que muchos esperaban. No fue solo una victoria legal, también fue una victoria emotiva para ella. Pero detrás de esta decisión, había algo mucho más delicado. Sabía que en el fondo ella también se estaba alejando de mí, intentando poner distancia emocional entre nosotros para preservar su independencia. Y yo, que siempre había sido un hombre de control absoluto, ahora me encontraba impotente ante una situación que yo mismo había creado. El hecho de que cediéramos ante el escándalo nos distanció aún más, pero no por mucho tiempo. Mateo, siempre el pequeño estratega, no estaba dispuesto a dejar que terminara así. Pasaron los meses y la vida parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos a alguna versión de ella. Carla y yo tomamos caminos separados, pero algo nos unió siempre. El pequeño Mateo, que no descansó hasta que pudimos volver a entendernos. Él, a sus 6 años, nunca dejó de insistir en que debíamos estar juntos. Él, que tenía una manera inocente de mirar el mundo. Creía que nuestra separación era un defecto que podía corregir. Y fue durante un acto público, una gala organizada por mi empresa, que Mateo hizo lo que solo él podía hacer. Subió al escenario y delante de todos anunció que Carla y yo éramos, de hecho, pareja. La gente se reía, pensando que era una broma infantil, pero Carla y yo nos quedamos paralizados, mirando la situación. Fue como si en ese momento todo el peso de nuestra relación no resuelta quedara al descubierto para que todo el mundo lo viera. La confesión de Mateo, forzada e insólita, fue el detonante del reencuentro que, de alguna manera, ya estaba destinado a suceder. Carla, con una sonrisa contenida, me miró y me dijo: «¿Crees que tiene razón?». Y fue en esa mirada que todo cambió. No necesitábamos más palabras. Lo único que quedó entre nosotros fue lo que habíamos ignorado: la conexión, la atracción y el hecho de que lo que había comenzado como una batalla legal se había convertido en algo más profundo y real. El camino que hemos recorrido, con todos sus altibajos, nos ha llevado a un lugar que ninguno de nosotros esperaba. Carla y yo nos acercamos más, y lo que parecía improbable ahora
parecía ser el único camino a seguir. La historia de nuestra lucha, ahora marcada por la intervención de Mateo, culminó en un nuevo comienzo para los tres. Con el reencuentro, todo parecía volver a su sitio, o al menos esa era la impresión que queríamos transmitir. Los medios dejaron de especular sobre nuestro supuesto romance y se centraron nuevamente en el impacto de la decisión de la demanda. Pero para Carla y para mí, eso fue solo el comienzo de algo completamente nuevo e impredecible. Con su carrera ahora en una nueva etapa, decidió abrir su propio despacho de abogados, algo que llevaba tiempo pensando, pero que solo pudo realizar con el apoyo económico de Joaquín. La propuesta fue hecha de forma discreta, pero con un gran impacto. Estaba dispuesto a invertir y apoyar su independencia profesional. Al final, ese apoyo representó mucho más que un simple favor financiero. Fue mi manera de demostrarle que, aunque el mundo exterior seguía con sus exigencias, yo estaba dispuesta a caminar junto a ella. Durante los siguientes meses, nuestra nueva vida juntos comenzó a estabilizarse, pero la presión de la rutina, la vida profesional y los compromisos comenzaron a tomar el control nuevamente. La familia improvisada que formamos parecía cada vez más alejada de lo que realmente importaba, nuestra felicidad y la conexión que nos unía. Fue entonces cuando Mateo, el eterno Cupido, decidió intervenir nuevamente. Organizó un viaje a la playa, lejos del bullicio de la vida cotidiana, como si fuera su misión personal garantizar que, al final de todo, pudiéramos redescubrir lo que realmente importa. Y fue allí, en el silencio de la playa y lejos de presiones externas, donde Carla y yo pudimos reconectarnos de una manera que parecía imposible. Fue un nuevo comienzo, silencioso pero significativo. Durante el viaje a la playa, me di cuenta de que no era solo el paisaje lo que necesitaba cambiar, sino mi propia percepción de las cosas. Las prisas, la presión de la empresa y la necesidad constante de tener el control me habían alejado de lo que realmente importaba. De pie junto a Carla, mirando hacia el horizonte, comencé a comprender que la vida no se trata de victorias o derrotas en los tribunales, sino de las decisiones que tomamos y los vínculos que decidimos cultivar. La presencia de Mateo, con su sencillez y honestidad, fue todo lo que necesité para entender esto claramente. Él, con su manera irreverente, siempre fue más sabio que cualquiera de nosotros. Y cuando Carla y yo finalmente logramos sentarnos juntas, sin prisas, sin ninguna agenda más allá de estar allí, fue como si nos hubiéramos quitado un peso de encima. La tensión se disipó, y en ese momento supimos que la felicidad era algo que se construía con pequeñas acciones y con la disposición de dar lo mejor de nosotros mismos. Después de ese viaje, las cosas cambiaron, pero de una manera que parecía más natural. Carla abrió su oficina con el apoyo que le ofrecí, y su carrera floreció con más fuerza que nunca. En cuanto a mí, con mi empresa, aprendí a delegar y a confiar en los demás. La presión empezó a disminuir. No es que todo fuera perfecto, por supuesto, pero nuestra relación, que alguna vez parecía un campo de batalla, ahora se basaba en la colaboración y el respeto mutuo. Mateo, como siempre, fue el máximo responsable de que, sin quererlo, nos enseñara lo que realmente importaba. Su manera de percibir el mundo, con una mirada pura y llena de posibilidades, fue lo que nos animó a empezar de nuevo y tener una nueva perspectiva de todo. Y, de alguna manera, ese final de la historia, más tranquilo y lleno de posibilidades, me hizo creer que, incluso en las situaciones más inesperadas, la vida tiene una forma única de llevarnos a lo que realmente necesitamos. A medida que pasaban los meses, nuestro trío improvisado adoptó una rutina más simple, pero a la vez más significativa. Mateo, con su sonrisa traviesa y su manera encantadora, se convirtió en un verdadero puente entre Carla y yo. Tenía esa habilidad única de tomar a la ligera cualquier situación, y en cierto modo, era el pegamento que mantenía nuestra unión intacta. Carla y yo aprendimos a desenvolvernos juntos en la vida cotidiana, sin la presión constante de los tribunales, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie.
Nuestra casa, antes llena de tensión, ahora se llenaba del sonido de la risa de Mateo y de conversaciones más profundas entre nosotros dos, y aún con la rutina, algo en nuestra relación nunca volvió a ser lo mismo. Cada gesto, cada mirada, tenía un significado más profundo, como si finalmente hubiéramos encontrado un nuevo equilibrio. Pero, como toda historia que involucra grandes emociones y transformaciones, la verdadera prueba de nuestra unión llegó en 1900, los momentos más simples. No fue en el lujo ni en las grandes decisiones empresariales o jurídicas donde realmente nos encontramos. Era en las noches tranquilas cuando, con Mateo, compartíamos una cena sencilla, o cuando pasábamos horas en la playa, sin prisas, sin compromisos. Nuestra conexión se construyó en esos momentos, en las pequeñas cosas que, con el tiempo, se convirtieron en todo lo que realmente importaba. Y aunque el mundo exterior aún tenía sus exigencias, dentro de nuestra casa, sentíamos que por fin habíamos encontrado lo que buscábamos: un hogar, una familia improvisada pero genuina. La vida continuó, pero de una manera más liviana. Mirando hacia atrás, parece increíble pensar que todo empezó con una batalla judicial. Cada paso de este viaje nos ha llevado a algo inesperado, algo mucho más grande que cualquier victoria profesional o legal. No se trataba de lo que habíamos logrado en la corte, sino de cómo habíamos cambiado como personas, como familia. Carla, ahora más, feliz y realizada, ha encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal, la forma en que abrazó su nueva carrera y al mismo tiempo se permitió ser vulnerable en nuestra relación, fue algo que nunca imaginé posible. Ella ya no era solo la abogada despiadada que conocía. Ella se convirtió en alguien con quien pude construir una vida. Algo tan simple como eso me pareció extraordinario. Y, por supuesto, Mateo. Sabía que él había sido el catalizador de todo esto, incluso sin saberlo. Aportó claridad y honestidad a algo que en un momento parecía confuso y lleno de obstáculos. Nunca dejó de creer en el amor, en la unidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor era incierto. Nos enseñó que la felicidad no viene de los grandes gestos, sino de la capacidad de estar presente, de disfrutar de las pequeñas cosas y, sobre todo, de cuidarnos unos a otros. Muchas veces pensé que él, con 6 años, era el más sabio de los tres. El viaje a la playa, como bien sabía, no era solo un descanso. Fue el comienzo de nuevo. Y quizás el mayor regalo que nos dio fue la capacidad de ver la vida con más ligereza y, sobre todo, con más amor. Y aún con la tranquilidad que habíamos encontrado, la vida nunca sería sencilla. Los desafíos siempre estaban al acecho, de una forma u otra. Pero la diferencia ahora era que, con Carla y Mateo a mi lado, sabía que cualquier tormenta podía afrontarse con más valentía. Aprendí que, contrario a lo que siempre imaginé, el control no es lo que realmente nos da seguridad, sino la confianza de tener a nuestro lado personas que realmente importan. Nuestra relación se construyó sobre imperfecciones, sobre momentos de fracaso, pero también sobre momentos de éxito. Las conversaciones difíciles, las noches de insomnio, las decisiones que muchas veces parecían insostenibles, pero todo ello fue parte de nuestra historia y, al final, hizo que todo tuviera más sentido. El último gran cambio se produjo cuando Mateo, una vez más, realizó una de sus intervenciones. Sugirió, con toda la seriedad de un niño que parecía tener más sabiduría que cualquier adulto, que los tres hiciéramos un viaje al extranjero para celebrar nuestra primera gran victoria juntos. La idea, aparentemente sencilla, supuso un hito para nosotros. El destino no importaba mucho. Lo que realmente importaba era lo que se había logrado. No se trató solo del viaje en sí, sino del recorrido que hicimos para llegar allí. Cada uno de nosotros, con nuestros miedos, inseguridades y sueños, habíamos encontrado finalmente un espacio donde reinaban el amor, el respeto y el compañerismo. El viaje simbolizó nuestra verdadera victoria, la construcción de una familia que, aunque improbable, fue única y real. Durante el viaje,
lejos de las presiones diarias, finalmente pudimos sentir el peso de lo que habíamos logrado. El clima era perfecto, la calma de un pequeño pueblo europeo, donde el tiempo parecía ralentizarse y se apoderaba una sensación de libertad. Carla y yo caminábamos por las calles empedradas, con Mateo corriendo delante, intentando captar todo con su mirada curiosa. Fue increíble cómo, después de todo lo que habíamos pasado, ahora podíamos simplemente respirar, juntos, sin las tensiones constantes que antes habían dominado nuestras vidas. La felicidad estaba en las pequeñas cosas, el silencio compartido, las miradas furtivas, la risa de Mateo, que llenaba el aire de una energía inconfundible. Allí, en ese viaje, nos sentimos seguros de que, a pesar de los altos y bajos, siempre nos tendríamos el uno al otro, y eso hizo que todo valiera la pena. La última noche antes de regresar a casa, la realidad nos golpeó. Carla y yo, junto a Mateo, observábamos el cielo estrellado mientras reflexionábamos sobre todo lo que había sucedido. Nuestros destinos se habían entrelazado de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. El proceso, los escándalos, los errores y aciertos, todo eso quedó atrás en ese momento. Lo que importaba era el ahora, lo que habíamos construido juntos y lo que aún nos quedaba por experimentar. La confianza que una vez parecía imposible de alcanzar ahora, estaba firmemente arraigada entre nosotros. Y quizás la mayor lección aprendida de este viaje fue entender que la vida tiene una forma misteriosa de guiarnos hacia donde necesitamos estar, incluso si los caminos son tortuosos y llenos de sorpresas. Cuando finalmente regresamos a casa, la vida retomó su curso, pero de una manera mucho más tranquila. La presión de los focos y las obligaciones corporativas y legales ha disminuido considerablemente, y lo que queda es la sensación de que, después de tantos conflictos y desafíos, finalmente hubo un equilibrio. Carla y yo sabíamos que la relación que estábamos construyendo no era perfecta, ni mucho menos. Fueron días de incertidumbre, discusiones y momentos difíciles, pero también hubo un entendimiento mutuo, algo que faltaba al principio. Mateo, como siempre, estuvo ahí, siendo el nexo que nos mantenía unidos, con su inocencia y capacidad de ver lo que realmente importaba. Él nunca dejó de ser el catalizador de nuestra historia, siempre con un plan en mente para hacernos ver lo que necesitábamos ver. Fue un día cualquiera, cuando estábamos todos reunidos en casa, que me di cuenta de que nuestra historia finalmente había llegado a un punto de paz. No fue un final de cuento de hadas, donde todo es perfecto y sin desafíos, pero fue real. Fue nuestra realidad, construida con los ladrillos de la adversidad, pero también con los momentos de ligereza que hicieron todo más bello. Lo que teníamos ahora, como familia, era algo que ninguna victoria judicial ni éxito empresarial podía reemplazar. La vida nos ha enseñado la importancia de la verdadera conexión con aquellos que realmente importan. Y al final, ese pequeño gran amor que empezó con un simple error de Mateo, de ver romance donde no lo había, terminó convirtiéndose en todo lo que más importaba. Y así fue como, poco a poco, nuestras vidas se fueron adaptando, sin grandes declaraciones ni gestos dramáticos, pero con una intensidad tranquila que solo quien ha pasado por tanto puede entender. Nuestro hogar ahora era más que un lugar físico, era un hogar, y nuestra familia, formada por una mezcla improbable de circunstancias, errores y aciertos, era más fuerte que nunca. Lo que más importaba era lo que realmente teníamos: el apoyo mutuo, el deseo de crecer juntos y la aceptación de nuestras imperfecciones. Lo que parecía el final de un camino tortuoso resultó ser solo el comienzo de una nueva etapa, más madura y llena de promesas de felicidad, aunque con los pies bien puestos en la tierra. Si hoy me preguntaras qué aprendí de todo esto, diría que, incluso en los momentos más difíciles, el destino tiene una forma de sorprendernos. A veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando sentimos que las circunstancias nos arrastran.
No existe una fórmula mágica, ni hay garantía de un final perfecto, pero lo que realmente importa es la capacidad de amar, de perdonar, de aprender y de crecer. Y al final, incluso con todas las dificultades y los cambios, siempre nos tendremos el uno al otro, porque, como he aprendido a las malas, eso es lo que realmente da sentido a la vida. Los vínculos que creamos, las personas que elegimos para que estén a nuestro lado y el amor que cultivamos a lo largo del camino.